Los Incoterms son un conjunto de términos comerciales de 3 letras, que se utilizan para asignar y delimitar los costos de transacción y las responsabilidades entre compradores y vendedores en los contratos de compraventa internacional. En su edición 2020 se incluyen notas explicativas, detalladas con gráficos, para ilustrar cada regla, así como para orientar a la elección más apropiada, según el tipo de transacción. Se incluye una nota, mencionando la BGM, que es una práctica comercial definida en el convenio SOLAS. En la regla FCA, se anexa una nota explicativa opcional, estableciendo que, cuando se incluyan dentro de la operación comercial, mecanismos de pagos documentales, el comprador puede solicitar al porteador que emita el BL, con la leyenda a bordo, para que el vendedor pueda presentarlo al banco. Se elimina la regla DAT, y se crea la regla DPU. Se alinean diferentes niveles de cobertura en las reglas que incluyen seguro. La regla SIF mantiene la adquisición de un seguro mínimo, mientras tanto que en la regla SIP se establece la adquisición de un seguro a todo riesgo. En el tema transporte, se establece que el traslado puede ser gestionado por cualquiera de las partes, sin la necesidad de un tercer porteador. Finalmente, se anuncia el lanzamiento de una aplicación. Para los próximos años, se han definido 11 reglas. Ex-Works, o entrega en fábrica, establece que el vendedor entregará las mercancías, acondicionadas para su traslado, en su fábrica o depósito en el país de origen. El comprador deberá asumir los costos y los riesgos, desde que recoge las mercancías en las instalaciones del vendedor. Free Carrier, o francotransportista, establece que el vendedor entregará las mercancías, acondicionadas para su traslado, y liberadas para la exportación, en un lugar convenido en el país de origen. El comprador deberá asumir los costos y los riesgos, desde que el transportista recibe las mercancías en la ubicación convenida. El vendedor está obligado a cargar las mercancías en el medio de transporte, solamente cuando la ubicación convenida conste dentro de sus instalaciones. Free alongside Jeep, o franco al costado de la embarcación, término exclusivo del transporte marítimo, establece que el vendedor entregará las mercancías liberadas para la exportación al costado de la embarcación designada, en un puerto convenido en el país de origen. El comprador deberá asumir los costos y los riesgos desde que las mercancías son colocadas al costado de la embarcación. Free on board, o franco a bordo, término exclusivo del transporte marítimo, establece que el vendedor entregará las mercancías liberadas para la exportación a bordo de la embarcación designada, en un puerto convenido en el país de origen. El comprador deberá asumir los costos y los riesgos desde que las mercancías son cargadas en la embarcación. Cost and freight, o costo y flete, término exclusivo del transporte marítimo, establece que el vendedor entregará las mercancías liberadas para la exportación a bordo de la embarcación designada, con el valor del flete pagado en un puerto convenido en el país de origen. El comprador deberá asumir los costos y los riesgos desde que las mercancías son cargadas en la embarcación. Cost, insurance, and freight, o costo, seguro y flete, término exclusivo del transporte marítimo, establece que el vendedor entregará las mercancías liberadas para la exportación a bordo de la embarcación designada, con el valor del flete y el valor del seguro pagados en un puerto convenido en el país de origen. El comprador deberá asumir los costos y los riesgos desde que las mercancías son cargadas en la embarcación. Carrier Paid to, o transporte pagado hasta, establece que el vendedor enviará las mercancías con el valor del flete pagado a una ubicación designada en el país de destino. El comprador deberá asumir los costos y los riesgos desde que las mercancías son recibidas por el transportista.
carriers, and insurance paid to, o transporte y seguro pagado hasta, establece que el vendedor enviará las mercancías, con el valor del flete y el valor del seguro pagados, a una ubicación designada en el país de destino. El comprador deberá asumir los costos y los riesgos, desde que las mercancías son recibidas por el transportista. Delivered at place, o entregado en lugar, establece que el vendedor entregará las mercancías, en una ubicación designada en el país de destino. El comprador deberá asumir los costos y los riesgos desde que las mercancías arriban al lugar designado. Delivered at place, unloaded, o entregado en lugar descargado, establece que el vendedor entregará las mercancías, descargadas en una ubicación designada en el país de destino. El comprador deberá asumir los costos y los riesgos, desde que las mercancías son descargadas en el lugar designado. Delivered duty paid, o entregado con derechos pagados, establece que el vendedor entregará las mercancías, en una ubicación designada en el país de destino, con todos los costos pagados, incluyendo los que se generen, por concepto del despacho aduanero en destino. El comprador deberá asumir los costos y los riesgos, desde que las mercancías están disponibles en el lugar designado. No es responsabilidad del vendedor descargar las mercancías del medio de transporte.